La historia del rey Salomón, sabiduría, poder y lecciones de vida. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, es recordado como uno de los monarcas más sabios y prósperos en la historia de Israel. Su vida estuvo marcada por la bendición divina, su búsqueda de la sabiduría y los logros incomparables que alcanzó, aunque también por los desafíos y errores que enfrentó en el camino. El ascenso al trono. Después de la muerte del rey David, Salomón fue designado como su sucesor, cumpliendo el deseo de su padre y el plan de Dios. Aunque era joven e inexperto, Salomón tomó el trono con humildad y determinación. Antes de morir, David le encomendó seguir los mandatos de Dios y gobernar con justicia y rectitud. Este consejo marcaría profundamente el inicio del reinado de Salomón. En los primeros días de su reinado, Salomón demostró su devoción al Señor realizando un gran sacrificio en Gabaón, donde ofreció 1000 holocaustos. Esa misma noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Esta oportunidad era única, y Salomón, en lugar de pedir riquezas, poder o una larga vida, hizo una solicitud que revelaba su corazón humilde: «Da a tu siervo un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal». Dios, complacido por su petición, le concedió sabiduría incomparable, prometiendo que no habría otro como él. Además, le otorgó riquezas y honra, bendiciones que no había pedido. Este encuentro marcó el comienzo de un reinado extraordinario. La sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón se hizo evidente desde los primeros casos que atendió como juez. Una de las historias más famosas es la disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Salomón, enfrentado a una situación aparentemente imposible de resolver, ordenó que trajeran una espada y propuso partir al niño en dos, dando una mitad a cada mujer. La verdadera madre, conmovida por el amor hacia su hijo, suplicó que lo entregaran a la otra mujer antes de dañarlo. Salomón, viendo su reacción, declaró: «Entreguen al niño a la primera mujer, porque ella es su madre». Este juicio asombró a todo Israel y consolidó su reputación como un rey sabio y justo. La fama de Salomón creció más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de naciones lejanas acudían a él para escuchar su sabiduría y resolver disputas complejas. La reina de Saba, intrigada por los relatos de su sabiduría, lo visitó con una gran comitiva y regalos, probándolo con preguntas difíciles. Salomón respondió a todas sus preguntas con facilidad, y la reina quedó asombrada, diciendo: «Tu sabiduría y prosperidad superan lo que escuché». La construcción del templo. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que se convertiría en el centro de adoración de Israel. Su padre, David, había deseado construir un templo para el Señor, pero Dios le dijo que esta tarea recaería en Salomón. Con dedicación, Salomón empleó los mejores materiales, como madera de cedro del Líbano, oro y piedras preciosas, y millas de trabajadores participaron en la obra durante 7 años. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón organizó una gran ceremonia de dedicación. Durante la consagración, ofreció una oración solemne, pidiendo a Dios que el templo fuera un lugar donde el pueblo pudiera buscar su presencia, perdón y protección. Dios respondió con fuego del cielo, mostrando su aprobación, y su gloria llenó el templo. Este momento fue un hito espiritual en la historia de Israel, marcando la culminación de la obra de Salomón como líder espiritual y político. La prosperidad del reino. El reinado de Salomón fue una era de prosperidad y paz sin precedentes. Israel se convirtió en una potencia regional, con una economía floreciente basada en el comercio y la agricultura. Salomón inició alianzas con otras naciones, ampliando el alcance y la influencia de Israel. Sus riquezas eran legendarias, recibía tributos de reyes extranjeros y acumulaba oro, plata y bienes en abundancia.
construyó palacios, fortalezas y ciudades, mostrando el esplendor de su reino. Salomón también escribió numerosos proverbios y cánticos, muchos de los cuales están registrados en la Biblia, como el libro de los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Su sabiduría abarcaba no solo la justicia y la política, sino también el conocimiento de la naturaleza, la filosofía y la vida espiritual. Los desafíos del reinado. A pesar de su sabiduría, Salomón no estuvo exento de errores. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue su creciente inclinación hacia las alianzas políticas a través del matrimonio. Salomón tomó muchas esposas extranjeras, quienes practicaban religiones distintas y lo influenciaron para que permitiera la adoración de otros dioses en Israel. Esta decisión comprometió la fe de Salomón y dividió la lealtad espiritual del pueblo. Dios, que había bendecido a Salomón abundantemente, le advirtió que este camino lo alejaría de sus mandatos. Sin embargo, Salomón, en su deseo de mantener alianzas políticas y su inclinación por el lujo y el poder, no se apartó de estas prácticas. Esta desobediencia trajo consecuencias graves. Aunque el reino permaneció unido durante su vida, Dios declaró que, después de su muerte, el reino quedaría dividido. El legado de Salomón. El reinado de Salomón dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su sabiduría y sus logros arquitectónicos, especialmente la construcción del templo, fueron un testimonio de la grandeza de su liderazgo. Sin embargo, sus errores también sirvieron como advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de apartarse de Dios. Salomón murió después de 40 años en el trono, dejando un reino lleno de riqueza y esplendor, pero espiritualmente dividido. Su vida es un recordatorio de que la sabiduría y los hechos de Dios deben ser utilizados con fidelidad y humildad, y que la desobediencia, incluso en los más grandes, tiene consecuencias. Reflexión para la vida diaria. La historia de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que, cuando buscamos su guía, podemos lograr grandes cosas. Sin embargo, también nos muestra que, sin obediencia y una relación constante con Él, podemos desviarnos incluso en medio de la abundancia. Salomón comenzó su reinado con humildad y devoción, pero sus errores nos recuerdan que debemos permanecer firmes en nuestra fe, independientemente de las tentaciones o las circunstancias. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos bíblicos llenos de enseñanzas. Dale a me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Acompáñanos en este viaje de fe y reflexión, y descubre cómo las lecciones de la Biblia pueden transformar nuestra vida hoy.